Hola, bienvenidos a mi canal Jadevic Paranormal. Muchas de las veces nos cuesta aceptar que a veces el odio y el coraje vienen de las personas que menos no lo imaginamos, como el caso de la siguiente historia que les voy a platicar de dos hermanas, siendo la hermana mayor y la hermana menor. La hermana mayor conoce a su novio y tiempo después se casan, en una boda sencilla pero muy bonita. Y pues llevan un matrimonio normal, llegan a tener 3 hijos y pues tienen una vida pues económicamente estable. Y después se casa la hermana menor igual con su esposo en una boda pues sencilla y muy bonita también. Y pues todo muy normal, cada quien con su matrimonio muy contentas. Pero tiempo después la hermana menor se da cuenta que con el marido que se casó no es su príncipe azul que ella pensaba. Aunque sí le tenía todo lo que ella quería, pues no era tan feliz que digamos. Ellos empiezan a crear negocios y a levantarse económicamente, y pues no de una manera pues muy honesta que digamos. Siento que esta abusaba de lo buena gente que eran sus hermanos. Ella se enteraba que los hermanos iban a recibir un dinero y ella estaba puntual y muy temprano para pedirles ese dinero prestado, puesto que ese se lo regresaba muy tardado y sin comisión. Y así levantaron sus negocios. La hermana mayor pues con su esposo, un hombre trabajador, no tendrán una casa muy lujosa, pero pues sí estable y una familia feliz. Pero todo cambia tiempo después. Ya que pasaron un par de años, la hermana menor pierde a su esposo por una enfermedad por alcoholismo y pues queda viuda con 5 hijos. Todo muy normal hasta ese momento. Y pues ella eso lo toma como una libertad, ya que al modo que lo trataba su esposo, pues ella se sentía un poco libre de ese peso. Y pues la hermana mayor pues sigue en su vida, su matrimonio, sus hijos, todo muy feliz y tranquilo. Y pues eso, al ver la hermana menor ver eso de su hermana, pues empiezan los ataques, las indirectas y los insultos. Tanto que cada que veía a su hermana mayor le decía que cómo fastidiaba el esposo de ella, que era muy empalagoso, siendo que su hermana mayor siempre había sido muy unida a su esposo y donde quiera andaban juntos, y eso al parecer le molestaba a la hermana menor. Tiempo después el esposo de la hermana mayor empieza a enfermarse y a perder la movilidad de sus piernas, y pues pasan los años y empieza a avanzar un poco más la enfermedad, ya que se llevaron tratamientos para terapias y todo y pues nunca mejoró. Y después ahí viene un comentario que le hizo la hermana menor a la hermana mayor, un tanto pues desagradable o desubicado en ese momento. Ella le dice a su hermana mayor que la enfermedad de su esposo en vez de mejorar iba a empeorar. Primera sospecha que nadie vio. Muchos años después, ya ellos siendo un matrimonio pues ya grande, ya con hijos mayores, ellos pierden su casa tras un fraude que les cometieron en un traspaso que ellos habían comprado su vivienda. Y pues tuvieron que rentar casas, pagándolas con la pensión de su esposo y con una ayudita que le daban los hijos. Y pues vivían pues normal, tranquilos, igual. A pesar de las adversidades, siempre estuvieron juntos y apoyándose mutuamente los dos. El esposo de la hermana mayor pues llegó al grado de quedar en silla de ruedas, perdiendo totalmente la movilidad de su cadera hacia abajo. Y de ahí vinieron más insultos hacia el esposo de su hermana mayor, siendo que la hermana menor le decía a la hermana mayor que aguante con ese tipo de personas y que fastidio estar batallando con una persona inválida, que era una carga enorme, que ella no le gustaría batallar así, siempre con comentarios fuera del lugar. Pero a pesar de eso ellos siempre vivieron muy felices y nunca tomaron en cuenta los comentarios de esta mujer. Al pasar los años llega de la nada de repente la hermana menor a visitar a su hermana mayor, cual se sorprende porque pues nunca visitaba a ella. Y pues llega y están un rato platicando. Y de rato la hermana menor le pide prestado el baño a la hermana mayor y ella le dice pues sí, ¿qué pasa? Y pues la hermana menor de la nada va al carro y saca un papel higiénico. Y pues la hermana mayor le dice pues sí, sí, ahí hay papel higiénico en el baño, y ella se mete con el suyo. Y de mucho rato se va a su casa. Unos meses después, muy casual, a la hermana mayor le piden la casa en la que él estaba rentando, ya que le iban a vender y se tenía que salir lo más pronto posible.
a lo que ellos les prestan una casita para vivir, a lo que ellos se mudan rápidamente. En ese momento el marido de la hermana mayor pues estaba en silla de ruedas, pero estaba muy bien, comía y todo, una vida normal. Pero todo empeoró cuando llegaron a la otra casa. El esposo de la hermana mayor empieza a decaer y empieza a debilitarse, dejando de comer y adelgazándose al extremo. Por más de que le dieran medicamentos y alimentos, nunca se recuperó. Ahí es donde ella empezó a sospechar y buscó ayuda de alguien para que le dijera qué era lo que tenía su esposo, ya que no era nada clínico. A lo que se contacta con unos brujos y le dicen qué hacer. Le dicen que agarre una bola de algodón y le eche alcohol, y que se lo pase por todo el cuerpo a su esposo, y después que le riegue agua bendita. Después de eso le piden que se vaya al patio y con los focos apagados que le encienda con un cerillo de palo al algodón para que prendiera en lumbre, y que la lumbre le iba a reflejar quién era el responsable o la responsable de lo que le pasaba a su esposo. De primero se le formaron 2 calaveras con 2 colmillos enormes, y de ratito después fue la sorpresa mayor. En la lumbre se dibujó el rostro de la hermana menor, siendo que esta fue la causante de lo que le estaba pasando a su esposo de la hermana mayor. Y pues lamentablemente fue demasiado tarde, ya no se pudo hacer nada por más que intentaron. El esposo de la hermana mayor partió de este mundo. No obstante, en el funeral del esposo de la hermana mayor se presenta la hermana menor, pero muy sospechoso, a la cual ella nunca se paró a ver el féretro, jamás se acercó al ataúd. Ahí es donde la hermana mayor se percató que sí era cierto lo que le había pasado y que ella había sido la responsable, pero se guardó todo ese odio para después, ya que en ese momento no había tiempo de problemas. Mucho tiempo después se reúne la hermana mayor con la hermana menor en la casa de la hermana menor. Ella con su coraje y su odio adentro, pero no decía nada. Hasta que en un momento que estaban sentadas en el comedor, la hermana mayor soltó todo, pero no le dijo que era ella exactamente, sino que nada más le dijo que ya sabía lo que había pasado con su esposo y que pues ella sabía que tarde o temprano lo iba a pagar. A lo que la hermana menor se para como si estuviera espantada y se va hacia su cuarto. Mucho rato después sale con una pijama arrugada y sucia y se va y se le para a un lado la hermana mayor y se sienta a comer. Pero esta hermana menor empieza a buscar el plato o a checarlo como si tuviera vidrios o algo. A lo que la hermana mayor le pregunta a la hija de su hermana menor que qué le pasaba a ella. Y ella le platica que pues su mamá revisaba la comida porque tenía miedo que le saliera algo y se fuera a atorar. Ahí es donde ella se dio cuenta que le había dado en el clavo y que ésta se había espantado. Sabía lo que había hecho, por eso se espantó cuando la hermana mayor le dijo eso. Presentía que ya la habían descubierto. La hermana menor fue empeorando con los años, sufriendo de paranoia, pérdida del pensamiento y problemas económicos en su familia y en sus negocios. Es bien sabido que cuando tú haces algo de brujería hacia gente que pues nunca te ha hecho nada, sabes que en algún momento ese plazo se cumple y todo se devuelve a la persona que lo envió. Tal es el caso de la hermana menor en esta historia. Lo que ella hizo contra el esposo de su hermana mayor se le devolvió al cumplir el plazo en el cual ella lo tenía, dando aquí el hecho de que todo lo que se hace en vida se paga. Así lo mencionó la hermana mayor. Ahora la hermana mayor vive tranquila y feliz su vida, siempre con su esposo en su corazón. Y la hermana menor, pues, el karma le está cobrando una a una todo lo que le hizo. Y pues hasta aquí la historia. Si les gustó, no olviden compartir, dejar su like, comentar, suscribirse a mi canal. Y seguirme en todas mis redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, todas como Jadevic Paranormal. Y pues hasta aquí llegó la historia y nos vemos hasta la próxima.